Bueno, un escándalo ha golpeado a las listas de espera, principalmente porque hemos descubierto que tal vez el origen de las listas de espera no sea solo el hecho de que existan pocos profesionales médicos especialistas, sino que hay personas que trabajan en los mismos servicios hospitalarios que vulneran esas listas y hacen que se atiendan primero a sus familiares. Bueno, les voy a comentar y vamos a reaccionar a una noticia que ha impactado, ya que en funcionarios de Sotero del Río, que es un hospital de Santiago muy importante, se saltaron la lista de espera y obtuvieron operaciones rápidas para sus familiares. Veamos cómo trató esta noticia Chilevisión en Chile. Un informe de la Contraloría detectó cerca de 100 casos en que funcionarios del Hospital Sotero del Río o sus familiares se saltaron las listas de espera por una cirugía. Por ejemplo, en algunos casos esperaron apenas 7 días por una operación que en tiempos normales para las personas que están en la lista de espera llegan a ser 160 días. Venía llegando a control en el Hospital Sotero del Río. Margarita Contreras se operó hace poco de una hernia abdominal. Quedó bien, pero el problema, asegura, fue largo tiempo de espera. Tuve que esperar, sí, casi 5 años. Pero me operaron y quedé, pero excelentemente bien. Bueno, esto es uno de los principales problemas que son las esperas. Esta misma noticia la colocamos en un corto video en TikTok. Recuerden que nos pueden ver en TikTok y también escucharnos en Spotify. Y había mucha gente que nos decía que llevaba 3, 4, 5 años esperando un especialista o una operación, e incluso algunos recuerdan que recibieron el llamado para irse a operar, por ejemplo, para que operaran a un familiar cercano, el padre, el marido, el esposo, y le tenían que decir no, si él falleció esperando. Entonces hay mucha gente que se ha esperado tanto tiempo que ha fallecido. Y esa es otra arista de este caso, porque las nuevas informaciones indican que efectivamente cuando se colocó un familiar en esa lista que no le correspondía, como contaron aquí, que se demoraron 7 días en operar a uno, falleció una persona. Entonces aquí iban a haber responsabilidades penales, más allá de las indemnizaciones que evidentemente van a poder pedir los familiares o la misma persona que ha visto vulnerado su orden, es decir, su prelación para ser operado, porque alguien colocó a una persona que se saltó la fila en cierta medida. Sigamos viendo la noticia como la trató Chilevisión, este escándalo de las listas vulneradas de espera porque los funcionarios colocaban a sus familiares. No tengo nada que decir, todo lo contrario. Tuve que esperar bastante, eso sí, las listas son muy largas, muy largas. Tal como Margarita, otros miles de chilenos esperan en una lista por su cirugía. Yo estoy en esta situación, llevo 10 años esperando una cirugía y me llamaron el viernes, porque igual le fue a esperar, pues igual a veces uno tiene que tener paciencia. Sin embargo, a diferencia de ellos, un informe de Contraloría detectó que cerca de un centenar de cirugías en el Hospital Sotero del Río se realizó en tiempos menores a los promedios de espera. Por ejemplo, el hermano de un funcionario por una cirugía abdominal solo esperó 7 días, cuando el tiempo promedio es de 160. Se instruyó desde ya un sumario para avanzar en la investigación de estos posibles casos y revisar si es que estos usuarios avanzaron en la lista de espera debido a criterios establecidos por el Ministerio de Salud, que incluyen riesgo vital, trasplantes, etc. Según detalla el informe, entre abril del 2022 y marzo del 2023 se comprobó que 62 cirugías fueron practicadas a pacientes vinculados por parentesco con personas funcionarias del Centro Asistencial Sotero del Río y en otras 38 practicadas a personal de ese hospital. Bueno, entonces aquí estamos viendo cuál es el problema. Que hay gente que no tenía que haber sido operada, salvo esos nuevos criterios que nos indican que podría haber sido, por ejemplo, que se agravara y avanzara en la lista, que va a ser regulada, pero más allá de lo que pasó en Sotero del Río, la pregunta que hace cualquier persona que va al sistema público es, ¿esto sucede en otros sistemas? ¿Sucede en otros hospitales? Por lo tanto, tiene que haber una revisión completa en todos los hospitales, no solo en este último año, sino tal vez en un ciclo mucho mayor, para saber si efectivamente se saltaron o no la lista de espera y me hicieron esperar a mí para colocar a un familiar, como este caso del hermano. Yo no sé si a ustedes les sucedió, así que les voy a pedir que me comenten y me cuenten si están esperando una operación, si efectivamente conocen casos, porque, por ejemplo, como les comentaba en el video de TikTok, muchas personas dijo, oye, yo trabajo en ese servicio de salud y es muy común. Es más, hay denuncias que se señalan
quizá aquellas operaciones no eran graves, sino incluso algunos eran operaciones estéticas. Es decir, que hay una utilización de pabellones hospitalarios para fines que no son efectivamente sanitarios de importancia, graves enfermedades, sino estéticos. Estéticos no vinculados a una enfermedad grave, como podría ser, por ejemplo, una cirugía que obliga a reconstruir algo, sino con fines simplemente estéticos. Sigamos viendo lo que dice el informe, donde señala que 62 cirugías practicadas a pacientes vinculados por parentesco con personas funcionarias del Centro Asistencial Sotero del Río y entre otras 38 practicadas a personal de este hospital, los tratados tuvieron menor tiempo de espera, es decir, que fueron funcionarios del mismo hospital que superaron antes o parientes de esos funcionarios. Sigamos viendo. Y dígame qué sanción le darían. Los tratados tuvieron un menor tiempo de espera para ingresar a pabellón en el promedio general por su especialidad. Me parece una situación muy grave la que se denuncia por la Contraloría, en el sentido de que habrían 100 cirugías que se hicieron por pituto, esa es la palabra, pituto de familia. Bueno, yo creo que es tremendamente grave y indignante, ¿cierto?, para las personas que llevan meses, años y quizás cuánto tiempo esperando que la atiendan, que sepan que hay personas que se están saltando la fila. Según datos del Ministerio de Salud con fecha junio 2023, la realidad de las atenciones retrasadas eran de 2.300.000 personas en consulta de una nueva. Bien, aquí tenemos los datos con respecto a cuáles son las atenciones retrasadas en junio de 2023. Consulta nueva especialidad 2.301.023. Es decir, hay más de 2 millones de personas que están esperando que un especialista los atienda. Las cirugías electivas son 315.000, o sea, 315.000 están esperando, y los retrasos GES, que recuerden que tienen prioridad porque son enfermedades muy graves, son 70.000, ¿cierto? Entonces, frente a toda esta espera, porque hay gente que se salta la fila. Entonces, ¿qué es lo que quiere primero uno? Suspensión de los funcionarios, suspensión de los sueldos de los funcionarios aplicados, expulsión si se descubre que efectivamente aplicaron esto, indemnización para las personas que les quitaron ese cupo, y aquí tienen que haber demanda. Además que, ojo, tiene que haber responsabilidades administrativas de los directivos de los hospitales. Y lo otro, los médicos que operaban sabían que eran familiares. Por ejemplo, estoy operando a un funcionario y no me llama la atención como médico que ese funcionario en muy poco tiempo se haya atendido. Entonces, no solo ver la parte administrativa, sino qué sucede con aquellas personas que tienen mucho poder en los hospitales, que son los médicos. ¿Qué pasa con los médicos que operaron a funcionarios, por ejemplo, o a parientes funcionarios? ¿Sabían eso? ¿Estuvieron de acuerdo? Entonces tenemos que seguir viendo qué va a suceder con esta arista que implica a Sotero del Río, pero va a implicar muchas más investigaciones en otros hospitales. Sigamos viendo. Nueva especialidad, 315.000 en cirugías selectivas y más de 70.000 retrasos GES. Creemos que esta denuncia que hizo la Contraloría nos tiene que obligar a buscar establecer los protocolos para que esto no se vuelva a repetir. Independientemente de los resultados de la investigación sumaria que se va a llevar a cabo, esto no se puede repetir. Informe que está siendo analizado en el hospital. A todo esto lo que responde el presidente del Colegio Médico parece bien, pero hay un problema. ¿Cuál es el comportamiento ético? O sea, el Colegio Médico no va a tomar sanciones éticas con respecto a sus asociados, el Colegio de Enfermeras, otros colegios profesionales no van a sancionar e investigar qué pasa con sus asociados que vulneran juramentos que hicieron y la obligación que tienen de respetar la salud de los pacientes. En definitiva, los pacientes son los que esperan, ellos no esperan. Entonces, efectivamente aquí tiene que haber una sanción fuerte, no se puede lavar las manos nadie, ni los administrativos, ni los directores, ni los subsecretarios, ni ministros de justicia, ni los seremi de justicia de todas las regiones implicadas. ¿Qué pasa con los servicios de salud municipales también? ¿Habrán saltos de lista de espera? Entonces, esto es más grave de lo que creemos porque efectivamente se jugó con la vida de las personas. Entonces, la pregunta es, ¿hará falta otro estallido social entonces para que se pongan las pilas y corrijamos este oasis que supuestamente era Chile y al final solo era un espejismo, donde efectivamente tenemos corrupción a niveles tan graves que le cuesta la vida a las personas como en esta lista de espera? Sigamos viendo las noticias. Tal Sotero del Río, por ahora se abrió un sumario administrativo, mientras se trabaja en un plan nacional para evitar este tipo de prácticas. Bueno, y esa era la reacción que hoy día les quería compartir, es decir, una reacción con rabia y molestia, porque hay gente que falleció producto de que se saltaron las listas de espera. Hay que ver qué pasa con las investigaciones, pero no podemos solo esperar las investigaciones, se tienen que tomar medidas administrativas. Y insisto, los colegios profesionales tienen que intervenir, sancionar a quienes estaban aquí implicados, y una buena medida sería suspender de su cargo a aquellos funcionarios que efectivamente
colocaron en la lista de espera a sus familiares, incluso aquellos funcionarios que se operaron previamente. Bueno, soy Edgardo Lovera, no olviden postear, compartir este video y decirme qué opinan. ¿Están esperando por una operación o por una atención médica? ¿Falleció algún familiar de ustedes esperando en una lista de espera? Espero su comentario. Muchas gracias.